como la mojarra. Ah, ya, sí. Hash, la verdad es muy poco tiempo el que tenemos y lo vamos a hacer bien, bien práctico, pero me interesa que el tema también quede claro. Por ahí necesito que me vayan colaborando con responder a algunas preguntas que les voy haciendo yo por aquí. Y bueno, ¿qué características recuerdan ustedes que deben de ser consideradas para dar una solución por medio de una tabla hash? Dije, perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, que qué características deben de ser consideradas para poder manejar una tabla hash, una tabla de dispersión, que fue el tema que vimos la semana pasada. El manejo de la depuración de... Fíjate que alcancé a escuchar solo una primera parte, José Alfredo, pero no se terminó de escuchar tu respuesta. El manejo de las colisiones. Ok, y ese sería un tema que forma parte de las características de las tablas hash, que ni siquiera lo hemos visto, pero más me refería a lo que la semana pasada vimos, Tal que, vez, disculpe que me interrumpa, tal vez sea las claves no tienen que repetirse para almacenar los datos. ok, que las claves no pueden repetirse. Muy bien, ¿qué más? Que es para listas muy grandes, o sea, para datos, para bastantes datos. Eh, no necesariamente. La verdad que puede ser utilizado para pocos datos o para muchos. ¿Ok? ¿Qué más? Que el acceso a los datos sea directo. Perdón, ¿podría repetir? Que el acceso a los datos sea Ah, directo. ok, esa sí es una característica más específica y exclusiva de ellos. Eh, que el acceso a la información, a todas las claves que vamos a almacenar, cumplen con la característica de que será de acceso directo. Ok, ¿algo más que recuerden? Que se utilizan funciones de dispersión. Excelente, que se utilizan funciones de dispersión. A ver, ayúdenme y cuéntenme qué es una función de dispersión, cuál es la labor que debe de cumplir. Asigna como que un valor clave para almacenar un dato. ¿Ok? La función de dispersión es la encargada entonces de indicarnos en qué ubicación dentro de la tabla hash vamos a insertar o vamos a recuperar una llave de la estructura de datos, ¿verdad? Esa es su principal función. Para implementar una función hash, ¿qué recuerdan que debe de ser considerado ya para la implementación de esa función hash o función de dispersión? Que la tabla, la función tiene que generar como que claves, pero que no sobrepasen el total de datos. Buenísimo. Esa sería una de las más importantes, ¿verdad? De garantizar de que el índice que va a devolver se encuentra dentro del rango que se encuentra preestablecido como parte del tamaño que tiene ya definida nuestra estructura de datos. Esa sería una.
Pero hay otra que es también muy importante que debe de cumplir una función hash. No sé si Mirza está comentando algo, pero no logro escucharle. Sí, yo miro que se activa el micrófono, pero no la logro escuchar. Pero alguien más también que quiera opinar. ¿Cuál es la otra característica principal de una función hash? Ok, bueno, lo dejamos ahí para el examen, entonces si lo van averiguando ustedes. Las tablas hash deben de cumplir con que su capacidad debe de estar o debe de tener el soporte para poder almacenar la cantidad de información que puede llegar a ser demandada. O sea, de manera anticipada debemos de definir qué tamaño va a ser requerido almacenar para poder definir qué capacidad debe de contar desde el inicio, desde que se crea una tabla de dispersión. Tomando en cuenta que el tamaño pues debe de estar relacionado a la demanda de datos, pero también a que si cumple con ciertas condiciones basado también en la forma en la cual se van a distribuir los datos dentro de la estructura, esto pueda llegar a ser de una forma estratégica para que el resultado de la implementación de esa función hash sea aún mejor. Entonces, esa sería la forma de poder llegar a implementarlo y tener que ir considerando esas reglas que forman parte de la estructura de datos. Y bueno, la semana pasada ya nos dio tiempo de hablar acerca de cómo es que se manejan las colisiones, donde una colisión viene a ser el evento en el cual dos o más llaves que serán almacenadas en la estructura de datos reciben el mismo índice, es decir, la misma ubicación como resultado de la lógica matemática que fue implementada en esa función de dispersión. O sea, es algo que sí puede ocurrir de que valores diferentes obtengan el mismo índice, la misma ubicación dentro de la estructura de datos, pero que la estructura no fue creada para manejar múltiples valores para un solo lugar, sino a que se debe de implementar algo adicional, que es el manejo de esas colisiones. Y hoy vamos a ver varias de esas estrategias para conocer por lo menos algunas de las muchas formas que hay de resolverlas y que conforme vayamos avanzando vamos a ir notando que existen formas muy simples como también conforme vamos avanzando ya algo más complejo que puede llegar a determinar una mejor solución donde la implementación es la que ya requiere de un poco más de esfuerzo. Okay. Entonces comenzamos de lo simple, que no tendrá una complejidad tan alta, y conforme vamos avanzando, vamos a notar una solución del manejo de colisiones más elaborado y por lo tanto la
forma de implementarlo también se vuelve un tanto más complejo. Muy bien. Entonces, si nosotros contamos con una estructura de datos, tal y como lo vimos la semana pasada, estamos mostrando aquí un arreglo. Vamos a comenzar por ahí. Y voy compartiendo eso ya de este lado. Ahí estamos. Ya como una estructura de datos entonces definida, por ejemplo, esto que representa al arreglo, donde va a estar almacenada toda la información que va a ser soportada en nuestra estructura de datos. Ese arreglo va a tener índices que comienzan desde el 0, 1, 2, etcétera, hasta llegar al tamaño -1, el tamaño que tenga nuestro arreglo, como la máxima ubicación que puede llegar a ser proporcionada a una llave, donde la llave, es decir, donde X es el valor a almacenar, ese valor a almacenar debe pasar por la función de dispersión, que es la encargada de asignarle un valor. Pero entonces ocurre un conflicto cuando una llave X ya fue ingresada en una ubicación en particular y una variable o un valor o una llave X1 pasando por la función hash también necesita utilizar este espacio para almacenar esa información, pero ocurre una colisión por el hecho de que ya existe una llave ocupando ese espacio. No vamos a desechar llaves que llegan a utilizar el mismo índice dentro de la estructura de datos, sino más bien debemos de buscar una estrategia para resolver cómo almacenar esa segunda llave a la estructura de datos sin que la información se pierda. ¿Ok? Entonces ya sabemos qué es el concepto de colisión y ahora debemos de determinar qué estrategias vamos a tomar para manejar una colisión. Y dejo la pregunta al aire. Si yo les pidiera a ustedes que me propusieran una solución para poder manejar colisiones, ¿qué propondrían? Tal vez tomar la siguiente posición, el valor que ya está ocupado. Pues me parece una forma buena, correcta, ¿verdad? Digamos de que si esta fuera la ubicación 10, pues entonces decimos de que cuando la llave nueva se va a insertar a la estructura de datos, pero esa posición ya se encuentra ocupada, pues que tome la ubicación siguiente. Entonces vaya a revisar si la ubicación siguiente se encuentra vacía. Y si es así, pues ese sería nuestro mecanismo para resolver ese problema. ¿Les parece a todos que nos puede funcionar? Ah, ok, excelente, buen comentario. Bien, por un lado, Walter por ahí dice, por un lado sí estamos resolviendo el problema que es lo que nos estamos enfrentando, pero al parecer estamos creando otro. Estamos de alguna forma haciendo que esto ya funcione, pero ¿bajo qué precio, verdad? Está bien, me parece adecuado. Lo único es de que si para consecuentes llaves existe un problema similar,
donde la ubicación que le corresponde a otra llave, que en este caso la función hash nos habría devuelto que fuera en la ubicación 11, a ella sí le correspondía esta ubicación, pero también ya se encuentra ocupada, pues el manejo de esa colisión debería de seguir manteniendo la misma estrategia para que si eso llega a ocurrir, pues también tenga una misma solución. No sé si me doy a entender. No, no mucho, Ingrid. Quizás nos podría repetir esa parte. Ahí yo me quedé un poco colgado. Sí. Por acá yo les lanzaba la primera pregunta y era, ¿qué pasaría si nosotros, bueno, estamos en esta situación en la que la ubicación 10 ya se encuentra ocupada para la llave X y ahora queremos almacenar una llave X1 donde la función hash nos dice que para X1 también debió ocupar la posición 10. Entonces alguien me dijo, ok, como estrategia para resolver ese conflicto, pues que tome la primer casilla arriba que se encuentre libre. La ubicación 11 está libre, ok, buenísimo. Ocupemos entonces la ubicación 11 para X1. ¿Qué pasaría si después, en otro momento, queremos asignar la llave 3 y donde la función hash para X3 nos habría devuelto que su ubicación fuera 11? Es decir, esta que ya se encuentra ocupada y que no era la ubicación de X1, pero que estando ocupada ya no puede llegar a ser utilizada para X3, donde X3 se puede almacenar acá, pues entonces debemos de seguir permaneciendo con la misma estrategia para resolver este conflicto, a pesar de que a X3 sí le correspondía la ubicación 11, pero ya se encuentra ocupada por la llave X1 que no le correspondía la ubicación 11. Por lo tanto, X3 tendría que ir a buscar en una ubicación posterior que se encuentre libre y de ser cierto, pues entonces utilizarla para ser almacenada. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Inge, una consulta. Sí, que Eh, pero esto al final alargaría más la búsqueda cuando ya se necesite ese valor. excelente observación. Aquí, ¿qué está sucediendo? De alguna manera ya estamos resolviendo el problema del conflicto. Pero, ¿qué precio tenemos que pagar para que esto, pues, se pueda implementar? Y uno de ellos es precisamente lo que acaba de comentar Kevin. Y es el hecho de que, al parecer, según lo que vamos viendo, esta estrategia lo que está provocando es que nuestra tabla de dispersión como que ya no es de acceso directo, sino más bien está alargando el procedimiento de búsqueda, haciendo que su característica principal se comience a degradar. No sé si los demás ya lo habían notado. Pero ojo, esta es una primera solución al problema, ¿ok? No quiere decir que sea la única. Y la pregunta que yo había lanzado, pues era una pregunta básica, donde alguien propuso cómo resolver ese problema, lo cual me parece correcto. Si yo les dijera, ok, en realidad no, yo siento que no, esa estrategia no nos está funcionando, por lo menos para este caso. Entonces,
¿qué propondrían como otra estrategia para resolver conflictos y que este problema que acabamos de ver se pueda reducir? Inge, tal vez ubicarlo en alguna tabla temporal o algo. No sé, se me ocurre. Ok, está bien, me parece. Eh, entonces, cuando exista un conflicto, utilicemos otra estructura de datos y que todos los datos que den conflicto los vamos a almacenar en esa otra estructura de datos. Pues está bien, es otra solución. Mire, hay muchas formas de resolver conflictos y aquí nos podemos poner creativos para poder proponer diferentes soluciones. Y conforme vayamos avanzando, por lo menos en esta clase, vamos a encontrar un poquito más de sentido a esto, pero también lo que puede llegar a generar como un problema o un contra, no problema, sino más bien como un contra, es de que la forma de implementar ese manejo de colisiones también se va a volver más complejo. Vamos a mejorar en el performance de la aplicación, puede ser, a cambio de, de soportar la complejidad que puede llegar a requerir esa nueva estrategia para el manejo de colisiones. Muy bien, pero me parece, yo creo que ya la van cachando por ahí. Bien, este sería el escenario que estábamos viendo precisamente, donde hay dos claves diferentes que utilizando la función hash del módulo obtienen la misma ubicación y entonces, ¿qué hacer bajo esas características? Esta estrategia de manejo de colisiones debe de llegar a considerarse que en primer lugar debe de ser única para cada colisión que llegue a ocurrir, porque imagínense que fuera aleatoria. De ser así, entonces los datos, pues tal vez sí se van a lograr ubicar de una forma más dispersa cuando una colisión ocurra, pero no sabríamos cuál fue la estrategia que se utilizó para cada caso. Por lo tanto, si se va a implementar una forma de manejar colisiones, esta forma debe de permanecer de manera constante durante el ciclo de vida que llegue a tener la estructura de datos, utilizando cualquiera de las operaciones básicas que van a requerir de ese mecanismo de manejo de colisión, que es al insertar un elemento, como también al buscar un elemento o al eliminar un elemento, por razones obvias. Bien, existen dos modelos para resolver colisiones. Uno de ellos es por medio de la exploración de direcciones y el otro modelo es el de direccionamiento enlazado. Vamos a conocer de qué tratan cada uno de estos modelos, proporcionando diferentes estrategias que nos puedan llegar a ser útiles. Y vamos a comenzar entonces con la exploración de direcciones. Muy bien. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer lo que se encuentra en la presentación? Si gusta, yo. Ok, gracias. La exploración de direcciones. Los diversos métodos de exploración se utilizan cuando todos los elementos, colisionados o no, se almacenan en la misma tabla. Las colisiones se resuelven explorando consecutivamente en una secuencia de direcciones hasta que se encuentra una posición libre en la operación de insertar o se encuentra el elemento buscado en las operaciones buscar y eliminar. Listo. Entonces, esta estrategia
nos pone ciertas condiciones donde nos dice que sí o sí, es decir, de forma obligatoria, cuando vamos a manejar una colisión, los datos se van a seguir almacenando en la misma tabla. ¿Ok? No es que vamos a utilizar otro mecanismo, otro repositorio de información para almacenar, no. La exploración de dirección nos dice que esto se va a manejar bajo la misma estructura de datos, primer condición. Y la segunda condición es de que cuando la colisión ocurra, se va a explorar dentro de la estructura de datos una ubicación que se encuentre libre para poder colocar ese nuevo elemento que vamos a dejar en la estructura de datos, o una vez que ya exista, pues esa misma estrategia de colisión, que es por medio de una exploración, va a determinar en dónde se encuentra ese elemento al momento de realizar una búsqueda o una eliminación. Porque por razones obvias, para esos dos casos, significa el realizar una búsqueda de ese elemento dentro de la tabla hash. ¿Ok? Entonces, del primer ejemplo que ustedes me proporcionaron, pues se trataba precisamente de un caso de los muchos que existen para el manejo de colisiones por medio de la exploración de direcciones. Ese es un ejemplo o una forma de poder llegar a implementarlo. La segunda opción, que fue la que me proporcionaba por ahí Kevin, era utilizar una estructura adicional para manejar esos casos que colisionaban. Pero esa forma de resolverlo lo vamos a ver más adelante. Nos quedamos de momento con esta exploración de direcciones. Ok. Por favor, no sé si Michelle me quería ayudar a leer esta otra presentación. Sí, Inge. Buenas tardes. Al diseñar una tabla dispersa basada en la resolución de colisiones en exploración de una secuencia, inicializar todas las posiciones de la tabla a un valor que indique vacío, por ejemplo, null o cualquier parámetro que indique posición vacía. Al buscar un elemento, se obtiene la dirección dispersa según su clave. A partir de esa dirección, es posible que se necesite explorar la secuencia de posiciones hasta encontrar la clave buscada. Excelente, muchas gracias. Muy bien, lo que nos está diciendo la teoría es de que al momento de que nosotros definamos nuestra estructura de datos, tengamos un mecanismo simple de determinar si una casilla dentro de la estructura de datos se encuentra libre o se encuentra ocupada. Una forma tan simple de hacerlo es pues lo tradicional, que el valor que se esté definiendo para cada una de las casillas sea nulo, ¿ok? Si nulo representa de que no existe ningún valor y que se puede utilizar para poder almacenar un dato acá, pues podemos utilizar esa forma. Y si no, utilizar, por ejemplo, un -1, y que de aquí en adelante el -1 significa que está libre. Es algo básico, pero hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo, si comenzamos a guardar valores, vamos a suponer de que vamos a tener esto con valores nulos, ¿ok? Cuando esto inicia. Y por aquí comienza a ocuparse ciertos valores. Aquí va X1, aquí va X3, por aquí va a ir X5, y resulta que ahora, pues por alguna causa, tenemos que eliminar una clave dentro de esta estructura de datos. Digamos de que fuera X1. Pues no bastaría con únicamente quitarlo, sino de asignarle un valor nulo a esta casilla para que ya se encuentre en un estado de disponibilidad. Algo simple, pero que al momento de implementarlo debemos de tomar en cuenta. Y lo otro que nos leía por ahí Michelle, es el hecho de que la búsqueda de elementos debe de procurarse que sea de forma dispersa. La solución inicial, vamos a dejar esto limpio porque el valor nulo ya visualmente no ayuda mucho, pero vamos a suponer de que este valor cuando se encuentra vacío significa nulo, y
Caso como el que estábamos viendo antes, donde colocábamos por aquí una primer clave, luego una segunda clave como el siguiente valor y una tercer clave como el valor disponible siguiente. Lo único malo que tiene esa estrategia es de que la forma de resolver el conflicto no está utilizando una estrategia de dispersión, sino al contrario, está creando un mecanismo de agrupación de elementos. Algo que fuera más eficiente es que cuando exista una colisión, si por ejemplo ya tenemos aquí el valor de X y queremos guardar X1, pues podría ser de que entre las muchas casillas que ya existen libres, este nuevo valor que hace conflicto con el valor X en la posición 10 porque ya se encuentra ocupada, de alguna forma nos garantice que al resolver el conflicto, X1 se coloque de una forma dispersa dentro de esta estructura de datos. ¿Qué significa de forma dispersa? Todo lo contrario de lo que estamos viendo acá, que si colocábamos X1 de este lado, entonces se está agrupando la información. En tal caso, que X1 quede alejado de donde actualmente se encuentra X, considerando que existen muchos espacios vacíos como para poder colocarlo y con ello garantizar, o por lo menos si no se garantiza, pues que se reduzca esa agrupación de elementos aprovechando al máximo el tamaño que llegue a tener nuestra estructura de datos. Tomando en cuenta que el tamaño de la estructura de datos siempre va a manejar un porcentaje de merma para que de alguna forma las llaves se puedan situar de maneras dispersas, de manera más frecuente, a diferencia de que existan más conflictos. Ese sería uno de los factores a considerar, que mientras la solución de dispersión proporcione un mecanismo con el cual el manejo de esa colisión haga uso de una ubicación más dispersa, el resultado será más eficiente. Pero mientras la solución lo que hace fuera que los valores o las llaves las va colocando de una forma más agrupada, entonces estamos creando un ambiente para que existan más colisiones o para que la probabilidad de que existan más colisiones sea muchísimo más alta. ¿Me doy a entender hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Y entonces la solución que por ahí nos propusieron en un inicio, cuando yo pregunté qué se les ocurría como solución para manejar colisiones, tiene un nombre. Y su nombre es una exploración lineal. La exploración lineal implica buscar dentro de la estructura de datos la ubicación siguiente a donde se fue proporcionado por medio de la función de dispersión la ubicación que le correspondía, que a partir de esa ubicación linealmente, es decir, de manera consecutiva, busque cuáles son las llaves que se encuentran, cuáles son los índices dentro de la estructura de datos que se encuentran libres para poder ser almacenada esta nueva llave. ¿Ok? Tomar en cuenta de que la tabla hash se debe de considerar que su funcionamiento debe de ser circular. Eso implica que cuando se esté explorando por una ubicación libre dentro de su estructura, si llegamos a el tamaño -1 del índice y no hemos encontrado una ubicación libre,
debemos de seguir buscando, comenzando a partir del índice 0. ¿En qué situación se da esto? Vamos a hacer un ejemplo para que quede de alguna manera clara. Digamos de que nos encontramos en esta situación. Tenemos por aquí X1, X2 y X3 actualmente. ¿Ok? Vamos a quitar este de aquí. Y queremos almacenar una nueva llave. Vamos a ponerle que sea X4. Y vamos a decir que X4 se le asigna la ubicación 10 dentro del arreglo. Cuando la función de dispersión nos devuelve ese índice, ¿qué es lo que se genera? Una colisión. Excelente. ¿Por qué? Porque el índice en la posición 10 nos dice que ya se encuentra ocupado. ¿Qué estrategia estamos implementando de momento? Para resolver conflictos, la exploración lineal. La exploración lineal nos dice, busque consecutivamente una ubicación libre y cuando la encuentre, esa va a ser la nueva ubicación de la llave que usted está buscando. Ok. Entonces la función me devolvió 10 y yo tengo que buscar en una ubicación posterior a donde me encuentro si existe un espacio libre para almacenar este dato. Entonces el siguiente sería el 11, pero se encuentra ocupado, por lo tanto no puedo guardar aquí la llave X4. La siguiente sería 12. No puedo utilizar esta ubicación 12 porque ya se encuentra ocupada. Pero como les mencioné en la teoría que acabo de leer, de que esto funciona de una forma circular, pues entonces nos pasamos a la ubicación 0 y si esa ubicación 0 se encuentra libre, pues ese sería el lugar que le correspondería utilizar a X4. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Inge. Ahí se está un poco más claro. Ok, excelente. Entonces es de ir linealmente buscando una ubicación libre. Pregunta de examen. ¿Qué tal? Ya les adelanté. Ya la estoy regando. Estoy haciendo spoiler ahí. ¿Cuándo creen ustedes que se debería de detener la exploración lineal? ¿Bajo qué escenarios se debería de detener la búsqueda de un espacio libre? Cuando ya no existan espacios. Ok. Uno sería el caso que acabo de hacer, ¿verdad? Que es cuando ya exista un espacio libre, hasta ahí llegamos y esa llave se guarda en ese lugar. Y la otra condición para ya no continuar es cuando ya no existan espacios libres. ¿Cómo poder determinar que ya no existen espacios libres, pero de una forma lógica, no de una forma visual? Se me ocurre validar el null. Ok, sí, tenemos que validar el null para saber si se encuentra libre. En eso estamos de acuerdo. Y vamos a hacer un supuesto que por aquí vamos a ir agregando otras llaves. A ver si me utiliza esta lógica. No sé, esto es lo que estaba queriendo hacer. Ahí está. Vamos a suponer de que el estado actual de la estructura de datos es esta. Y ahorita queremos agregar una llave X20. Y la X20 nos dice que su ubicación debería de ser la 10. Visualmente ya sabemos de que la estructura de datos está llena, pero la computadora no tiene ojos para saber que ya esté llena. Ella necesita una lógica matemática para poder saber que la estructura de datos ya está llena. Hay dos formas de resolver esto.
Una, utilizando un contador de elementos que existan en la estructura de datos. Si sabemos el tamaño de la estructura de datos de manera predeterminada, pues manejando ese contador de elementos, podemos saber cuándo ya se encuentra llena. Pero si no estamos utilizando ese contador, entonces, ¿qué deberíamos de hacer para determinar que ya esté llena utilizando exploración lineal? Ok, no. Como es pregunta de examen, entonces se las dejo para la próxima semana. Ahí lo van buscando. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo se manejan las colisiones para exploración lineal, que prácticamente es lo que ya vimos. Y vamos viendo algunos detalles técnicos que se deben de considerar. La exploración lineal, su implementación, la verdad que es muy sencilla. ¿Sí? Independientemente de qué lenguaje de programación estemos usando, la verdad es muy simple. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que ese factor de carga supera el 50% porque las llaves se comienzan a agrupar en ubicaciones continuas. Y esto hace que la eficiencia de nuestra estructura de datos se vaya degradando. Entonces, situar los elementos en posiciones contiguas, lo que va a hacer es aumentar el tiempo que se va a manejar para realizar operaciones de búsqueda y por lo tanto nuestra solución ya no es de acceso directo. Conforme se agrupen más llaves, va a ser más difícil que sea una estructura de datos de acceso directo. Entonces vienen otras soluciones, como por ejemplo la exploración cuadrática. ¿Y qué dice la exploración cuadrática de cómo se debe llegar a implementar? Bien fácil. Dice, mire, ya no busque en la ubicación continua, sino que más bien utilice una lógica exponencial para saber si esa ubicación se encuentra libre. Entonces buscamos en la posición que nos devuelve la función hash. Si esa ubicación se encuentra ocupada, pues utilizamos la siguiente que corresponde a elevar a la potencia 1. Y si no, la siguiente que es elevar a la potencia 2. Y si no, a la siguiente que es elevar a la potencia 3. Con el objetivo de que conforme vayamos explorando dentro de la estructura de datos, sea más amplio el lugar en el cual debemos de ubicar o para insertar o para borrar o para consultar el elemento que nosotros estamos buscando. Ok, eso sería entonces una forma, siempre sería de exploración, pero de una manera más dispersa, por estar utilizando potencias y ya no de forma siguiente a cada elemento, una casilla que se encuentre libre. Por ejemplo, vamos por acá. Entonces tenemos nuestra llave 1, que sería esta de aquí. Y si queremos guardar una llave X2, donde o X20, que es lo que tenemos acá, donde X20 también nos da la ubicación 10, nos dice que la forma de almacenarlo sería utilizar potencias a partir de esta ubicación. La primera potencia sería elevarlo a la potencia 1. La ubicación siguiente a la potencia 1. La potencia 1 sería prácticamente la siguiente, que sería X11. Entonces guardaríamos X20 por acá. Muy bien.
Vamos a ver qué sucede si, por ejemplo, queremos guardar X3 y X3 también es la misma ubicación 10. Muy bien. Comenzamos por aquí, en la ubicación 10, existe conflicto, buscamos en la potencia 1, no se encuentra disponible, entonces vamos a buscar en la potencia 2, que sería 2 elevado a la 2, que serían 4 ubicaciones posteriores a donde esto dio conflicto. Por lo tanto, tendré que hacer en la ubicación 1, 2, 3 y 4, y esta sería la que tendríamos que asignarle a X3. Continuemos con el ejemplo. Vamos a ubicar ahora la llave X5. X5 también nos devuelve 10, nos da un conflicto. Buscamos en la potencia 1, que sería la siguiente. También se encuentra en conflicto. A partir de esta ubicación buscamos en la potencia 2, que sería 4 elementos posteriores, 1, 2, 3 y 4, ya se encuentra ocupado. Entonces buscamos a la potencia 3, que ya serían 9. Entonces buscamos a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá colocaríamos la llave X5. Si se dan cuenta, ahora la información ya se va colocando de una manera más dispersa. No ayuda del todo, pero hace un mejor trabajo que la forma de exploración lineal. Y por lo tanto, esta solución resulta ser de mayor interés a como se encontraba el escenario anterior. Este se le llama entonces exploración cuadrática. ¿Qué otras formas hay para poder solucionar un conflicto? Es hacer uso de la doble dirección dispersa. La doble dirección dispersa nos dice de que debemos de mantener una función hash f de x. Pero cuando exista un conflicto, ese conflicto se va a resolver por medio de una segunda función hash. Podemos utilizar combinaciones de funciones de dispersión para manejar conflictos. Y esa podría llegar a ser entonces una de las soluciones para manejarlos. Pero esta no es infalible, porque la segunda función hash también podría llegar a generar un conflicto. Y la forma de resolver ese conflicto debería de ser utilizando alguna de las dos estrategias anteriores. O sea, no se libra el hecho de utilizar dos funciones hash para que el resultado sea el esperado. Pero sí ayuda a que por medio de esa segunda función hash que se resuelva el conflicto para que la información quede más dispersa. Así que nuestra primera solución podría ser la modular, pero la función para manejar el conflicto podría llegar a ser, por ejemplo, la de agrupamiento o la de el coeficiente. ¿Sí? Cualquiera de las otras que vimos la semana pasada podrían ser útiles para poder llegar a implementar esta solución. Y ahora, algo más complejo, pero al final con un mejor resultado, ya sería el no utilizar una función, un mecanismo de manejo de conflictos, de exploración, sino más bien haciendo uso de una segunda estructura de datos. Esta estructura de datos podría llegar a ser una lista enlazada. ¿Qué significa eso? Que cuando un elemento entra en conflicto con otro, la forma de manejar los conflictos es que todos los elementos que tengan esa misma ubicación que proporciona la función hash van a ser almacenados como una lista enlazada para esa ubicación. ¿Cómo se vería eso? Ya en una forma gráfica. Voy a quitar esto de aquí para tener ahí el espacio disponible. Vamos a suponer de que tenemos una primer llave X1 que queremos almacenar acá. Pues ahora esto ya no es un espacio para almacenar llaves, sino más bien es un puntero para colocar una lista enlazada
sobre los elementos que forman parte de esta ubicación. Como ya sabemos, esta es la ubicación 11. Vamos a poner esta flechita aquí. Y ahora las llaves van a ser almacenadas como una estructura, en este caso, una estructura de lista enlazada para ser almacenados. Aquí iría X1. Si luego queremos almacenar X20 y también nos da esta ubicación, perdón, era la ubicación 10, y también nos da la ubicación 10, pues entonces X1 ahora apunta a un nuevo nodo que sería el valor X20. Y si posteriormente queremos almacenar la llave 3 y también nos da conflicto porque se almacena aquí, pues al final lo que hacemos es colocar ese valor como parte de la estructura de datos, que es esta lista enlazada, y los elementos se verían almacenados de esta forma. Por lo tanto, esta estructura deja de ser de almacenamiento de llaves, sino más bien de almacenamiento de punteros hacia cada uno de los elementos que conforman esta ubicación derivado de un conflicto que fue generado. Muy bien. Bueno, ya son las 6 de la tarde y tienen la siguiente clase, entonces lo vamos dejando por aquí.